Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da. Amigos, ¿cuánto ya hemos avanzado juntos en el estudio de la Escritura, descubriendo el secreto de la vida? Para mí, una alegría, realmente les digo, un gozo poder compartir lo poquito que uno sabe para, como humilde maestro, estimular en usted el deseo de aprender mucho, pero mucho más de la bella palabra de Dios. Hoy un tema que realmente va a ser apasionante. Hoy un tema que quizás despierte un poco de inquietud. Hoy un tema un poco difícil, pero hoy un tema que espero en el nombre de Dios lo ayude y me ayude a repensar todo lo que vamos viendo sobre el Señor, sobre la iglesia del Señor. Oiga, le leo del libro de Efesios capítulo 5. ¿Sabe que Jesús le dijo al apóstol San Pablo que comparara el matrimonio, la relación matrimonial, la relación del esposo con la esposa, y la comparara con la relación que Cristo quería tener con su iglesia? Y le voy a leer. Pablo da consejos al esposo, da consejos a la esposa, dice cómo se tienen que llevar. Habla de la pureza del matrimonio y habla tan bonito, y llega un momento entonces que hace lo siguiente. Dice Efesios capítulo 5, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Leyó conmigo? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, el Señor está casado con una iglesia. El Señor ha purificado una iglesia. Dice que esa iglesia es blanca, símbolo de ¿qué? De la pureza. Dice que esa iglesia no tiene mancha, dice que no tiene arruga. O sea, dice que Cristo trabaja con su Espíritu Santo para que su iglesia, la iglesia de Cristo aquí en la tierra, sea ese tipo de iglesia. Usted me ve ahora. Usted está yendo a una iglesia, yo estoy yendo a una iglesia. Seríamos muy, pero muy sabios si usted y yo nos pusiésemos a analizar cómo está nuestra iglesia. No para criticarla, no, porque no es el punto. El hecho es de analizar si nuestra iglesia pura, santa y sin mancha podría llegar a ser la esposa de Cristo. Usted mire y dice, pastor, yo necesitaría más información para poder sacar una conclusión al respecto. Es correcto, yo también durante años hemos ido compilando información. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? ¿Por qué dice que es la iglesia pura? ¿Por qué dice que es la iglesia santa? ¿Por qué dice que es la iglesia sin mancha? ¿Por qué dice que se entregó a sí mismo por ella? Estudiemos un poco este apasionante tema. Veamos algunos versículos de las Escrituras. Por ejemplo, el primero que vemos, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, el verso 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis capítulo 12 es un capítulo apasionante. Apocalipsis capítulo 12 habla sobre una mujer. En la simbología bíblica usted va a encontrar que la mujer es símbolo de una iglesia y que aparecen dos mujeres en el libro de Apocalipsis. Una es la iglesia pura, la iglesia santa, la iglesia sin mancha, la iglesia que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario, la iglesia que Cristo santifica por medio de su Espíritu Santo constantemente. Y aparece también otra iglesia en Apocalipsis que es la iglesia apóstata. Lo vamos a ir estudiando. Por eso siempre le digo,
A mí en 20 y pico de minutos no me da el tiempo suficiente para ser exhaustivo. Siempre le digo, cuando termine el programa, usted aproveche y pida una de las lecciones para que usted pueda repasar en su casa con más tiempo, no se quede pendiente de lo que yo digo. Usted pida la guía de estudio que ofrecemos al terminar el programa y usted se pone y estudia, se levanta un día por la mañana, se sienta en su cocinita, allí en la mesita y se pone a estudiar la Biblia y entonces usted compara versículo con versículo porque así ya estudiamos juntos, es que se estudian las Sagradas Escrituras. Vuelvo al capítulo 12. Dice que aparece ¿qué? Miren, lean bien detenido conmigo. Aparece una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Allí tienen en imagen una pequeña representación artística de esta iglesia de Apocalipsis capítulo 2. Y dice que tiene una corona, dice que tiene colores. ¿Qué colores? Blanco. ¿Símbolo de qué? Símbolo de la pureza. ¿Recuerdan lo que leímos hace un ratito, lo que decía el apóstol San Pablo, comparando la relación de los esposos? La iglesia era blanca, pura, sin mancha. Importante para nosotros eso. La mujer de Apocalipsis 12 es una mujer que está vestida de blanca. O sea, está diciendo que es la iglesia del Señor. Blanca, pura, sin mancha, sin arruga. Cuidado. Una parte ahora, importante esto. Estamos hablando de la doctrina de la iglesia. No estamos hablando de nosotros los miembros de la iglesia. Porque este servidor tiene arrugas y tiene manchas que necesitan constantemente ir a los pies de Cristo. Y usted, miembro de una iglesia, usted también tiene arrugas y tiene manchas, necesita ir constantemente a los pies de Cristo. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la doctrina de la iglesia, blanca, pura, sin mancha, sin nada de eso. Mire un poco más conmigo, le va a llamar mucho la atención este mensaje que puede ver ahora en la pantalla de su televisor. Porque os celo, dice Pablo, 2 de Corintios 11:2, con un celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. De nuevo, el apóstol San Pablo utiliza la imagen del matrimonio y la imagen de la mujer como un ejemplo. Dice, te he desposado, dice Cristo, y te he desposado como una virgen. En el aspecto espiritual, esa virginidad, esa blancura, significa que la iglesia del Señor, la iglesia que yo debo buscar, la iglesia a la cual yo debo ser miembro, la iglesia a la cual yo debo participar, es una iglesia cuya doctrina debe ser eminentemente bíblica. Eso es lo que yo tengo que buscar. Eso es como dice el apóstol San Pablo. Una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia como aparece en Efesios, como aparece en Colosenses, como aparece en Apocalipsis capítulo 12. Mire esta declaración de la Escritura. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El enemigo de Dios aparece en escena. No tengo que tomar mucho tiempo para decirles quién es el gran dragón escarlata, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis capítulo 12 representa el gran conflicto de los siglos. El enemigo de Dios persiguiendo la iglesia del Señor, persiguiendo la descendencia de la iglesia del Señor. El enemigo de Dios intentando eliminar al Hijo de Dios que quitaría el pecado del mundo. Aparece allí en Apocalipsis capítulo 12, este gran dragón escarlata. Ve la contraposición, la iglesia
limpia, pura, sin mancha. Por otro lado, el dragón que persigue a la iglesia, color escarlata, es toda una simbología para que nosotros podamos comprender algo que se desarrolló y se desarrolla y seguirá desarrollándose estos eventos hasta el final de la historia. Allí una representación cortita de lo que un pintor entiende como ese dragón escarlata que persigue a la iglesia del Señor. Más palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Apocalipsis 12:9 dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí usted ve y puede leerlo y debe leerlo en su casa con calma. Apocalipsis capítulo 12 te muestra esa guerra que ocurrió en el cielo. ¿Qué tipo de guerra? ¿Cómo fue la guerra? No hay explicación al respecto. Sí sabemos que en un ser, como ya hemos estudiado anteriormente, llamado Lucifer, producto de la misma creación de Dios, se engendró el pecado, se rebeló contra Dios. Y allá en Apocalipsis capítulo 12 dice que en esa guerra que se produjo en el cielo hubo un victorioso, un ganador que se llamó Jesucristo, y Satanás junto con su hueste angélica, una tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrojados lejos del reino de los cielos y hallaron cabida en nuestro mundo, hallaron cabida en el error de Adán y Eva, y a partir de allí diseminaron el mal, la miseria, el dolor y el pecado a través de milenios, y por eso apareció Cristo en la cruz del Calvario para deshacer las obras del diablo, alabado sea el nombre de Dios, y para traer esperanza y gozo a su corazón y salvación a cada uno de nosotros. Ese dragón escarlata dice que vino a hacer guerra contra ¿quién? Claro, siempre lo ha hecho. ¿Guerra contra quién? Contra la iglesia del Señor. Esa es la tarea que siempre ha hecho el enemigo. Guerra contra la iglesia del Señor. Palabra de Dios enfrente suyo ahora. Apocalipsis 12, 2, 4 y 5 dice: estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. El dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Oiga, hagamos un poco de lógica nada más. ¿Quién podría usted decir es ese hijo varón que aparece allí, que regiría las naciones con vara de hierro? ¿Quién diría usted que es? Claro, por supuesto, tiene toda la razón del mundo. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué relata Apocalipsis ahora? Relata Apocalipsis el nacimiento de la iglesia cristiana. Relata Apocalipsis el nacimiento de Jesucristo allá en Belén. Relata Apocalipsis el hecho de que Satanás sabía que Jesucristo estaba naciendo. Relata Apocalipsis el hecho de que Satanás siempre va a ir en contra de los planes de Dios. Relata que va a utilizar todos los argumentos habidos y por haber, justamente para engañar a las personas y, si es posible, destruir a aquellos que son los portaestandartes de la verdad. Relata que Jesucristo, el Hijo de Dios, se jugó cuando vino aquí a la tierra, porque sabía que Satanás intentaría terminar con él. Impresionante la declaración de Apocalipsis. Allí tiene usted esa batalla, esa guerra. Pero déjeme volver a leerle un par de versículos más de esto mismo que tiene usted en la pantalla. Dice: estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. El dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Querido,
es un momento para alabar y glorificar el nombre de Dios. Es un momento para darle gloria y honra al que la tiene. A Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, por ese plan de salvación maravilloso, por ese riesgo que se tomó Jesucristo en venir y enfrentar aquí, en este campo de batalla, al enemigo de las almas. Cristo vino, nació, y desde su nacimiento la guerra del enemigo con Cristo fue acérrima. Miren lo que ocurrió. Observen, Apocalipsis 12:13 dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Qué hizo el dragón? Persiguió a la mujer. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En este momento usted logra ver a María y a José, que acaban de recibir el don del cielo. ¿Y qué está ocurriendo? Pues si usted estudia la historia, va a ver que Satanás va a utilizar los reyes de aquella época para ver si es posible asesinar al Hijo de Dios. Satanás persiguiendo a la iglesia, Satanás persiguiendo al Hijo de Dios, Satanás persiguiendo la simiente, los descendientes de la iglesia, siempre exactamente igual, utilizando Satanás todos los elementos habidos y por haber, desarrollando su inteligencia de milenios para perseguir al pueblo de Dios. Mire esto, observe esto. Dice, el enemigo no consiguió destruir a Cristo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 24, a él Dios le resucitó habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Y dice Apocalipsis 12:5, a su Hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Intentó Satanás matarlo cuando nació. Intentó retenerlo en la tumba cuando murió en la cruz del Calvario, pero era imposible. Jesús dice, yo pongo mi vida y yo vuelvo a tomarla, porque la vida es inherente en Cristo Jesús. Querido, Cristo venció. Cristo venció para que usted y yo tengamos ahora, en este momento, esperanza. Seguro usted me mira allí y usted se siente atacado por el enemigo, se siente perseguido por el enemigo. Seguramente usted, mamá o joven que me escucha, se siente tentado por el enemigo. Quizás usted está preso de algún vicio, de algo terrible en su vida. Hay una buena noticia que acabo de leerle. Jesucristo venció y venció al enemigo para que usted y yo tengamos esperanza, para que usted y yo sepamos que si nos tomamos de la mano del Cristo de la gloria, del Cristo vencedor, usted y yo también podemos y debemos vencer. Por eso, cuando termine el programa, dentro de unos minutos, no deje de solicitar. Pida estudiar las Sagradas Escrituras. Pida este folleto de estudio para que usted siga estudiando del camino, de la verdad y de la vida. No se quede solamente con esto. Tome tiempo. Deje un poco la televisión. Deje un poco el internet. Deje un poco los deportes. Si usted se siente atacado por el enemigo, vaya a la Escritura, vaya a la Biblia, vaya a Cristo. Recurra a la sangre de Jesucristo que tiene poder para liberarlo. Amén. Amén. Ahora, volvamos a la parte final del estudio de este momento. Dice, primero los judíos en el tiempo de los apóstoles. Después los romanos trataron de destruir la iglesia de Cristo. Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Como no pudo con Cristo.
Entonces Satanás se llenó de ira, dice contra quién, contra los descendientes de la iglesia del Señor. Los apóstoles fueron perseguidos en la época del Imperio Romano. Miles murieron en las cruces y miles fueron atormentados en distintos lugares del imperio, y ni así pudieron detener el poderoso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Satanás persiguió, se fue a hacer guerra contra los descendientes de la iglesia. Una cosa importante, la última parte de este versículo le da una identidad a la iglesia del Señor. Hasta hace un momento le he estado diciendo, no yo, sino la Biblia, relatándole que Pablo en Efesios, que Pablo en Colosenses, que Juan en sus visiones de Apocalipsis capítulo 12, está hablando de que la iglesia del Señor es blanca, pura, sin mancha, que es una iglesia apostólica, que es una iglesia que sale de las manos del Señor, que es la iglesia que no tiene herramientas equivocadas de doctrinas foráneas. Y Apocalipsis ahora le dice que esa iglesia tiene unas características especiales, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Querido del cielo, usted que es un buscador de Dios, porque se ha tomado más de 20 minutos para estar al frente de este humilde programa, es porque usted es un hombre, una mujer, un joven que anda buscando de Dios. Cuando evalúe su iglesia, vea, compárela con esta declaración. Somos nosotros en nuestra iglesia los que guardamos los mandamientos de Dios, somos los que tenemos la fe de Jesús, somos parte de esa iglesia pura, blanca y sin mancha y sin arruga. Muy buena pregunta. Quizás el próximo versículo nos ayuda un poco. Miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis 12, 14. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen por 1260 días. Una doble profecía. José y María, perseguidos por la gente de su tiempo, se fueron a Egipto, donde encontraron paz. Años después aparece esta profecía, con un límite de tiempo, 1260 días. 1260 días en la simbología bíblica son un día por año te lo he dado, dice la palabra, 1260 años. Y esa iglesia sería perseguida. Pero dice la profecía también que Dios ayudaría a la mujer. ¿Cómo ayudaría a la mujer? Le proveería de un lugar desierto donde el mensaje del Evangelio se pudiese diseminar. Les voy a mostrar ahora un poco. ¿Qué es lo bueno de esto? ¿Qué es lo gozoso de esto? Dios nunca deja su iglesia. Amén. Dios nunca abandona a su pueblo. Amén. Dios sabe que Satanás tiene plan A, plan B, plan C, plan D, pero Dios tiene todos los planes y Dios es Dios, querido, y no se equivoca nunca, jamás. Más palabra de Dios. En el año 538 después de Cristo, Justiniano promulgó un decreto obligando a todos sus súbditos y se unieron a la Iglesia Católica de ese tiempo en el plazo de 90 días a dejar el imperio con sus bienes confiscados. En el año 538 después de Cristo se promulga este decreto. Todo el que no adore en domingo, todo el que no sea miembro de la iglesia popular, pierde todo y se tiene que ir. Y miren qué interesante, comienza un periodo de persecución que no es invento mío, usted lo puede corroborar con el internet. Ahora usted puede ir al internet y va a ver del 538 en adelante la iglesia fue perseguida. La gente perdió sus propiedades y miles y miles y miles y miles perdieron sus vidas. ¿Por qué? Porque quisieron ser fieles plena, total y completamente al Señor. Bien importante eso.
que usted y yo tengamos esa decisión. Fieles a Dios por sobre todas las cosas. Vea qué interesante. Las aguas en Apocalipsis capítulo 17, verso 15, significan pueblos, naciones. Satanás usó las naciones como Francia, como España, para intentar exterminar el pueblo de Dios. Sí, las naciones fueron utilizadas. ¿Por qué? Porque se unió algo que es horrible y que siempre ha traído muy buenos dividendos al enemigo de Dios. Cuando la iglesia se une al Estado, cuando la iglesia se une con los gobiernos, siempre se produce una mezcla que es letal para la libertad de expresión, para la libertad de culto. Nosotros siempre en nuestros países deberíamos estar velando que la separación de la iglesia y el Estado sea clara. En aquellos años, desde el 538 y por 1260 años, la iglesia unida al Estado persiguió al pueblo de Dios. Pero en ese tiempo también un genovés descubrió América, y América era una tierra desierta, recuerda la palabra, desierta, era una tierra desierta, y allí vinieron los peregrinos, y allí vinieron con sus Biblias, y allí vinieron a la libertad, y vinieron a adorar como la Biblia les enseñaba. La tierra ayudó a la iglesia. Vean ese diagrama, por favor. Dice, en el año 538 después de Cristo se produce el decreto de Justiniano. 1260 años de matanza y persecución duró todo eso, hasta que en 1798 el general Berthier entró a Francia, destituyó al papa de aquel entonces y la persecución cesó, por lo menos por un tiempo. Pero ya la iglesia había llegado a América, ya se había comenzado a estudiar la Biblia y ya el mensaje de la segunda venida de Cristo en los grandes peregrinos y en los grandes predicadores estaba de boca en boca, y no solamente en América, sino que iba llegando al mundo completo. Voy terminando. Sí. Dice Apocalipsis capítulo 14, verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Querido, seguramente usted queda en este instante con muchos interrogantes y con muchas preguntas, y en cierta manera me alegro que así sea. Solo espero haber podido en las manos de Dios estimular su deseo de conocer y estudiar más la Biblia. Si algo de lo que hemos dicho quizás le ha ofendido, le ruego me perdone, no es mi intención. La intención nuestra es que estudiemos juntos la Biblia. Ahora mismo va a aparecer delante de usted la oportunidad de pedir completamente gratis un estudio de las Sagradas Escrituras. Estudie la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que ese es el secreto de la vida, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna.